diferentes ámbitos. Vamos a estar hablando con el doctor Oscar Doval, consultor económico financiero estratégico. Bienvenido a Brújula Internacional, un placer recibirlo. Hola José Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Encantado, invitación. De verdad, saludos al embajador Julio César Pineda. con mucho gusto. ¿Qué podemos esperar de este informe que ha salido apenas hace 7 días que vislumbra perspectivas poco optimistas para América Latina en el plano económico? Sabes que a mí me parece muy temprano y hasta un poco peregrino la afirmación que está haciendo Naciones Unidas. Me llama la atención incluso lo temprano en el año que están haciendo este tipo de predicciones, porque ciertamente el tema de la pandemia es un tema muy incierto todavía. Si bien podría prolongarse a lo largo de este año mientras se da el proceso de vacunación o inmunidad comunitaria, también lo cierto es que ha habido una adaptación muy importante de todo lo que es el aparato productivo, las cadenas de suministros, el aparato logístico incluso. Y si bien es cierto que muchas fuentes de ingresos no se han podido recuperar, la economía sigue viva y se ha venido recuperando, y eso es evidente en el mercado de valores internacional. Tú te pones a ver los índices bursátiles, tanto americanos como europeos como asiáticos, y ves una tendencia a la alza, en algunos casos mucho más pronunciada, en otros casos mucho más pausada, que es el caso de Europa y Asia. Me refiero menos de impulso, pero la verdad es que hay una tendencia a la recuperación. Entonces me parece un poco peregrino realmente que la ONU lance un pronóstico de esta naturaleza tan tempranamente, y particularmente en el caso de Venezuela, donde además apuntan a un decrecimiento. ¿Okay? El año pasado ya tuvimos un decrecimiento muy importante por la situación económica que está viviendo el país, a la que se sumó definitivamente el asunto pandémico, pero que se asegura que este año va a haber un decrecimiento de la economía venezolana, cuando incluso la mayoría de los analistas, estén con el gobierno o sean de oposición, están prediciendo que el peor de los escenarios vamos a tener un crecimiento cero, o sea, un crecimiento que fundamentalmente no va a existir, y el mejor de los escenarios, un crecimiento, valga la cacofonía de la redundancia, que va a ser positivo. Me parece que la ONU con ese tipo de anuncios lo que hace es desincentivar, te lo digo como hombre pues, venezolano y además que trabaja en la materia. ¿Tiende a exagerar con esta afirmación? Tiende a exagerar de alguna manera. ¿Por qué razón? Mira, Venezuela tuvo definitivamente el peor de sus años en todos los sentidos. Las sanciones no nos permitieron hacer off-taking petrolero, o sea, salida de petróleo o venta de petróleo a lo largo de todo el año. Los ingresos mermaron considerablemente porque nos redujimos básicamente a ingresos de exportación minera, aurífera solamente, más las remesas, más unos pocos insumos más, que hicieron de alguna forma que la balanza de pagos se desbalanceara considerablemente, ¿no? Con unos ingresos menor que los egresos por primera vez probablemente en los últimos 10 años. Este año realmente, más bien, con lo que conversabas antes, con las nuevas perspectivas del cambio de gobierno americano, ya se están anunciando, si bien es cierto que el Departamento de Estado ha sido muy categórico reconociendo a Guaidó como presidente, oye, también ha hecho afirmaciones, no solamente el jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, sino la jefa del Departamento del Tesoro, que es Janet Yellen, que viene además de los fondos federales que estamos relacionados con la OFAC, que se podrían empezar a comprender, a tender puentes, a comprender nuevos tipos de negociaciones o licencias o posibilidades de apertura, como por ejemplo intercambio de crudo por combustible. ¿Quiere decir que empiece una revisión de esas sanciones y también de la estrategia ampliada hacia Venezuela? Absolutamente. ¿Incluso un acercamiento gubernamental? Absolutamente sí. De hecho, estás empezando a ver un nuevo espíritu de tiempo, no solamente de Venezuela para con los Estados Unidos y viceversa, sino un espíritu de tiempo para lo que es la oposición política tradicional con el gobierno. La semana pasada, apenas, si mal no recuerdo, hubo una interesantísima reunión de FADECámaras, con la Asamblea Nacional, con la presidencia de la Asamblea Nacional, para ver cómo el sector privado productivo, que tradicionalmente pues, se ha colocado en el lado de la oposición, podía colaborar con el gobierno en lo que era el proceso de vacunación de Una todos los reunión empleados también que fue privados. inédita porque hemos entendido que durante todo el gobierno, los periodos que ha mandado el modelo actual, pues han sido bastante frontales, muy oponentes a lo que ha propuesto FEDECámaras, ¿no? Bueno, cuando tú tenías seguramente como 10 años, existía un partido político que se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática, que FEDECámaras se convirtió justamente con gremios y sindicatos en un partido de oposición radical. Y yo siempre tengo que aclarar, yo no me identifico particularmente con el régimen actual, me refiero con el gobierno nacional actual, pero mira, yo creo que si se trata de temas sociales o económicos
o humanitarios, hay que darse la mano definitivamente. Y Fede Cámaras, como tú dices, que tradicionalmente se ha identificado con la oposición, en este momento está teniendo puentes por un tema puramente de activar, ¿ok?, el aparato productivo, de acercarse para poder decir al gobierno nacional: no todo recarga sobre ti en este momento que no tienes la mejor holgura económica desde el punto de vista de atención sanitaria, de manera que podemos ser importadores, ¿ok?, o colaboradores vacunando a nuestros empleados, ¿ok?, con la vacuna anti-COVID me refiero. Y tú ves que de alguna manera hay un espíritu muy interesante de acercamiento entre la oposición, quizás la no tradicional, la no radical, la oposición quizás pues, más dispuesta a conversar, y el gobierno nacional. Eso que tú estás viendo aquí en Venezuela, ¿ok?, si lo quieres extrapolar a nivel internacional, te vas a encontrar lo mismo. Borrell, o, la persona encargada por la Unión Europea para Asuntos Internacionales, también dijo que está dispuesto a atender todas las posibilidades y todos los puentes posibles para poder mejorar ciertamente las relaciones y propiciar el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en búsqueda de qué, fundamentalmente de mejorar las condiciones sociales y económicas del país. ¿Okay? Otro tanto nuevamente, que la persona que mencioné antes, que es Janet Yellen, que es la secretaria del Departamento del Tesoro. No estamos hablando que es una mujer de asuntos exteriores, no estamos hablando que es una mujer diplomática, no estamos hablando que es la canciller, o sea, o equivalente, que es el secretario del Departamento de Estado. Está haciendo declaraciones, ya incluso antes de la toma de posición de Biden, sobre la posibilidad de hacer intercambio de crudo, ¿okay?, por combustible. Te está hablando de posibilidades de emplear las licencias que existen en las sanciones de la OFAC, ¿okay?, que tienen que ver fundamentalmente con que la gente en Venezuela no sea afectada por el tema político, sancionatorio político. Les recuerdo a la gente de la audiencia que Janet Yellen viene de ser la jefe de los fondos federales y que está muy relacionado con la OFAC en su origen. Lo que pasa es que definitivamente unas sanciones que originalmente eran de carácter financiero, que fueron las que puso la OFAC en su momento, que tenían que ver con financiamiento a la República de PDVSA, se volvieron sanciones de carácter no solamente financiero, sino comercial, que han terminado de ahorcar definitivamente al país. Y la pregunta es qué tanta afectación política han tenido. Realmente muy poca. Han tenido una afectación social enorme. Digo, el año pasado vimos el PIB más bajo, ¿ok?, probablemente históricamente de Venezuela, vaya usted a saber desde cuándo, ¿no? Casi con una depresión del 90% en los últimos 5 años. Un PIB que no pasó, escasamente llegó a 30.000 millones de dólares, ¿no? Cosa que comparado con los 200.000 millones o casi 300.000 millones de 2015, te habla de una afectación enorme. Y tiene que ver mucho nuevamente, porque el primer producto, ¿okay?, de exportación de Venezuela sigue siendo el petróleo, y todo gira muy en torno a la industria petrolera. Si tú ahorcas a Venezuela en ese sentido y no permites, ¿okay?, que haya salida de petróleo del país y que haya venta de esta materia prima, pues mira, estamos definitivamente muy afectados en lo económico. Vamos a estar conversando y ampliando más esos términos al regreso de la pausa. También quería hablar y hacer hincapié sobre un tema que es importante, es el fenómeno de la dolarización de facto que está viviendo el país, en paralelo con esto que va a poder pasar según usted nos adelanta. Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Oscar Doval, estratega financiero económico. Importante lo que estamos hablando sobre las perspectivas económicas mundiales, ahora con un informe que ha lanzado la ONU recientemente que podría adelantarse a lo que podría pasar y que todavía el escenario parece ser incierto. Consultor financiero estratégico y también presidente de la firma británica Moore. Importante lo que importante lo que decíamos en la parte anterior, la dolarización de facto que está en este momento implantada en Venezuela. Algunos analistas se atreverían a decir que para el final de este año estaríamos totalmente dolarizados. Algunos dicen que es improbable, pero quisiera consultar su opinión, porque sí hemos visto mayor apertura del gobierno nacional en cuanto a este tema y es posible que se espere más. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión o dista un poco de ella? Yo he visto la opinión. Ciertamente el gobierno está mucho más abierto al tema de las transacciones en dólares. Yo creo que fue muy evidente en la locución que hizo el presidente rindiendo cuentas al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional a principios de este año también, diciendo que probablemente el aumento de la transaccionalidad en dólares había mejorado o dado cierta holgura económica al país durante el 2020, cosa que yo concuerdo, pero realmente pensar en que Venezuela va a perder soberanía monetaria completamente y va a dolarizarse de manera informal, aunque de facto, como bien menciona José Enrique, a lo largo del 2021, también es un poco iluso. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, aunque mejoren las condiciones de ingresos para Venezuela, cosa en la que yo creo firmemente por lo que te acabo de decir, creo que va a haber más apertura para el tema sancionatorio, por lo tanto probablemente tanto el aparato productivo público como privado pueda activarse un tanto, sobre todo en el segundo semestre del año. Venezuela necesita tener una holgura desde el punto de vista monetario para poder eventualmente expandir su masa monetaria, su M2, su circulante en bolívares,
y eventualmente cubrir el déficit fiscal que inexorablemente vamos a vivir, nuevamente porque no hay un escenario de recuperación absoluta desde el punto de vista macroeconómico previsto a lo largo del 2021. Si bien es cierto, y no me quiero contradecir, que me parece que las aseveraciones de la ONU no solamente son exageradas, sino nos hacen un profundo daño como país, porque cualquiera persona, inversionista, etcétera, que quiera meter plata en Venezuela, si lee que la ONU está diciendo que va a haber un decremento económico a lo largo de este año, va a salir exactamente corriendo para el lado contrario, ¿no? Por eso me parece bastante dañino una aseveración de esta naturaleza. Pero nuevamente, tampoco vamos a tener una recuperación absoluta. El gobierno se ha dado cuenta, como dices tú, se viene dando cuenta, no ahorita, hace rato, de que la apertura a los mercados, de que la apertura internacional y que la necesidad de inversiones, extranjeras son perentorias en este momento. ¿Fracasó el control del Estado? Yo creo que sí, yo creo que todo control y centralismo estatal fracasa, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. No hay ejemplos de éxito, sin duda. Bueno, yo que reconozco históricamente no, o que conozco históricamente no. Lamentablemente, pretender ser un Estado hipertrófico, enorme, que controle toda una actividad productiva en cualquier país del mundo es muy difícil. Más bien la tendencia actual es que los Estados sean muy pequeñitos, y dejar un poco la actividad productiva en manos de los que saben hacerla, que son los empresarios, y los que manejan los sectores particularmente especializados. Y es el Estado definitivamente ser un gran colector de impuestos o de rentas fiscales de esa característica para retribuir a su vez a la población en servicios, productos, etcétera, beneficios, lo que ello requiere un Estado. Puede ser un Estado que controle un poco más o menos, pero volverse un Estado centralista controlador, creo que no es el caso de Venezuela. Creo que los modelos a lo largo de la historia, desde pues, el marxismo para acá, han demostrado no ser efectivos, no como modelos de mercados y económicos. ¿Podría ser positivo más este año 2021 que el anterior para Venezuela en cuanto a lo económico, el crecimiento que puede haber internamente y estos acercamientos que entabla el empresariado venezolano con el gobierno nacional podría aportar a ese crecimiento? Totalmente. Yo creo que si de alguna manera el empresariado nacional, como bien mencionas, y el gobierno llegan a acuerdos que tengan que ver con desarrollo sectorial, y además llegan a acuerdos de orden político, que eso es, quizás un primer año sería mucho pedir, de cara a las personas y a los entes que están sancionando a Venezuela en este momento, sería muy bien visto. Pero nuevamente, solamente con acuerdos sociales y económicos, y probablemente de cierta institucionalización que sea un poco más o mejor distribuida entre oposición y gobierno, yo creo que nos puede ayudar mucho, pero muchísimo desde el punto de vista económico. No solamente eso, fíjate que nuevamente oliendo espíritu de los tiempos, hay privatizaciones incipientes, probablemente dado por países o grupos económicos de países aliados, como puede ser Lácteos Los Andes. No son privatizaciones, creo que son concesiones exactamente la figura, para activar una empresa, que es la empresa de lácteos y néctares y bebidas más grande del país, que estaba pues muy alicaída. Otro tanto se puede decir con Agropatria, otro tanto se puede decir con Central Azucarera Pío Tamayo en el Tocuyo. O sea, hay algunos intentos incipientes de que el Estado empiece a hacer acuerdos con sectores privados, ya sean nacionales o internacionales, para poder activar el aparato productivo del país. Y eso es deber de todos los venezolanos, porque el bienestar colectivo, definitivamente no tiene tinte político ni color político. Estamos hablando del bienestar de casi 30 millones de habitantes, y en este tipo de circunstancias, de diferencias políticas tan polares, pero no solamente circunstancias como las sanciones internacionales, quien sufre más es la mayoría pobre de la población. Entonces, definitivamente, por remover gobiernos, por diferencias políticas, terminar maltratando a la mayoría poblacional, me parece un exabrupto. Entonces, yo sí creo que estamos obligados como oposición y gobierno a acercarnos nuevamente desde una agenda fundamentalmente, primero, económica, social, humanitaria, y después, ¿por qué no?, una agenda política también. El contraste de Venezuela con otros países latinoamericanos que también viven los embates de la pandemia de COVID-19 y no se quedan atrás en cuanto a crisis económica. Vemos el caso de Brasil, el caso de Argentina, que ha tenido una de las cuarentenas más largas del mundo, Chile también, Ecuador, importante, que en este momento es un proceso de elecciones. ¿Cómo se vislumbra el panorama a nivel regional? Sabes por cierto, Venezuela ha sido muy afortunado, ahorita te digo por qué, en ese sentido, ¿no? Yo creo que la mayoría de estos países tomaron medidas muy tarde
preventivas muy tarde. Venezuela tenía ciertas ventajas en ese momento, que es justamente económica, básicamente por lo que estamos viviendo. Teníamos un aislamiento muy importante, además con déficit de combustible, no te puedo contar en ese momento, las cadenas de distribución y el movimiento de la gente muy interrumpidas. Eso quizás nos favoreció para que no tuviéramos tanto ingreso de gente infectada desde el exterior, ni tanto movimiento nacional de gente infectada. No obstante, ha sido pues una calamidad también a nivel nacional, ¿no? Pero países, por ejemplo, como Ecuador, como bien mencionas tú, Argentina, etcétera, tomaron quizás, Brasil particularmente, tomaron medidas muy tarde. Bueno, el presidente de Brasil incluso negó la existencia del coronavirus al principio, tomaron medidas un poco tarde y han tenido golpes muy fuertes desde el punto de vista no solamente social y sanitario, ¿no?, sino desde el punto de vista económico, ¿no? La economía argentina está particularmente maltrecha en este momento. Yo sé que están haciendo buenos esfuerzos de recuperación y se han tenido que radicalizar las medidas de aislamiento y de cuarentena. Otro tanto ha tenido que pasar en Brasil, que originalmente tenía una laxitud que no podía entender nadie. Pero a pesar de que se tomaron medidas tardes y que se evitó cerrar y confinar a toda la población, ¿no se logró mantener la economía como lo pedía Bolsonaro y su cartera de ministros más allegados? ¿Sabes qué? Sí, probablemente si comparas Brasil con otras economías del orbe, están definitivamente un poco mejor. Claro, la pregunta es, ¿a costa de qué? O sea, si tú me dices, a costa de un 10% de mortalidad, oye amigo, yo me preguntaría qué es lo que debe primar una situación de esta naturaleza. Si un tema económico, y bueno, creo que es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? O un tema de carácter sanitario y humanitario, ¿no? La mortalidad en Venezuela, curiosamente, aunque haya mucha gente que diga que hay su registro y todo lo demás, los muertos es muy difícil esconderlos. La mortalidad en Venezuela es de las más bajas del mundo por temas de COVID, ¿no? Sí hubo golpes, no obstante, económico al PIB de Brasil, de la Argentina y del Ecuador. Cuidado, esto incluso puede ser un pase de factura político para el Ecuador. Y hubo un manejo bastante peregrino del tema pandémico en Ecuador, porque simplemente no interrumpieron los vuelos que existían desde la colonia más grande, mejor dicho, no es la colonia, la gran migración que tiene Ecuador a España. Estuvieron los vuelos abiertos España-Guayaquil, porque yo Madrid-Guayaquil durante un chorro de tiempo y ya la pandemia avanzaba. Obviamente eso hizo que el grado de contaminación, particularmente en esa ciudad, fuera tremenda de contagio y la cantidad de mortandad simplemente inadmisible, ¿no? Otro tanto pasó en Brasil también de alguna forma, ¿no? Son economías menos golpeadas que la venezolana, pero es que ella venía menos golpeada. Para Venezuela fue un machetazo, ¿ok?, dado sobre una herida que ya venía dada, que ya teníamos de alguna forma. Y esa herida respondía a muchos factores. Las sanciones sin duda era una de ellas, pero también había un buen manejo administrativo gubernamental a lo largo de muchos años. Ya se nos está acabando el tiempo, no quería despedirnos sin que antes, pues, esa perspectiva final, esa premisa final que pudiera ocurrir en los próximos meses para la región, para Venezuela en particular, que usted considere y maneje en este momento. Mira, básicamente yo creo que hay que tener un buen balance entre el tema sanitario. Se ha demostrado, yo creo que hasta el cansancio, que más allá de la vacuna, de la famosa vacuna que vemos como un mesías que está llegando, el tema preventivo es vital. Si tú mantienes definitivamente las medidas preventivas que son universales y conocidas, la posibilidad de contagiosidad disminuye considerablemente. Casos de éxito los tienes en Asia, Japón, por ejemplo, ¿okay?, donde básicamente tienen, o China incluso, algunas regiones de China, donde tienen casi cero casos, ¿no? Y la economía sigue activa. Entonces, Impresionante cómo creció la economía china, ¿no? Impresionante cómo creció la economía china. Tampoco creo que sea casual, sin ponerme con ningún ánimo de complot ni nada por el estilo, pero la economía japonesa se ha mantenido bastante estable y lo que están tomando son medidas preventivas más allá de la vacunación, que es una cosa muy reciente. Entonces, tomamos las medidas preventivas, ¿ok? Y de alguna forma respetamos las medidas sanitarias que cada estado sugiere. Podemos mantener una economía encendida este año. Y yo sigo y afirmo que Venezuela, sigo diciendo y afirmo que Venezuela va a tener un mejor año que el año pasado. Por eso digo que me parece muy peregrina la afirmación de la ONU. Termino con lo que comencé. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto que nos visite en Brújula Internacional la tarde de hoy. A ti, José Enrique, muy amable de verdad. Así, amigos, estábamos conversando con el doctor Oscar Doval, estratega financiero y también presidente de la firma británica Moore, que en este momento también se encuentra haciendo actividad importante en nuestro país. Hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional. Otras perspectivas y analizamos otro el domingo en estas elecciones generales en Ecuador que se celebran este 7 de febrero precisamente en el país. Usted es candidato a asambleísta, va a reelegirse o quiere reelegirse en esta oportunidad, pero quiero evaluar algunos datos importantes, escenarios, incluso cuando hay una posición
y un gobierno en este momento. El gobierno no va a participar, el presidente Lenín Moreno no participa en esta elección. Hay un candidato que precisamente respalda su movimiento, que es el señor Guillermo Lasso, y que se enfrenta a Andrés Araúz, que es el delfín del expresidente Rafael Correa. Lo que está pasando en este momento, una polarización existente que se prevé que quede muy marcada, el margen muy estrecho entre ambos candidatos para esta elección y amerite una segunda vuelta. ¿Cuál es el panorama político y electoral en este momento en el Ecuador? Bueno, el panorama político es que tenemos un proceso electoral que sin duda va a tener una situación muy distinta o atípica a las que normalmente se desarrollan, porque en nuestro caso son más de 13 millones de ecuatorianos quienes tienen que votar este próximo 7 de febrero en un país donde el voto es obligatorio y que obliga a que sin duda tengamos que movilizar en plena pandemia a una gran cantidad de ciudadanos, sobre todo en la crisis de salud que atraviesa nuestro país. La situación es que nosotros tenemos que decidir si queremos mantenernos entre el modelo político que ha venido manejando el país los últimos 14 años, que es hijo de lo que es el proceso del socialismo del siglo XXI, o se quiere abrir un proyecto y las puertas hacia nuevas posibilidades, que es lo que nosotros proponemos junto a nuestro líder y candidato Guillermo Lasso. Un proceso que va a ser inédito no solo por la participación en ese sentido, sino porque también contaremos con 410.000 ecuatorianos residentes en 43 países del mundo que tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes, que en este caso Venezuela va a ser fundamental para los representantes de América Latina, el Caribe y África. ¿Cuál es su plan para esos ecuatorianos que están por el mundo y sobre todo en Venezuela, cuando hay una comunidad de ecuatorianos que sobrepasa los 300.000 inmigrantes? En este caso, nosotros necesitamos hacer un cambio estructural a la política que se ha venido manejando respecto a embajadas y consulados. Lamentablemente, en 14 años, lo único que hemos tenido los ecuatorianos son puertas cerradas y abandono por parte de quienes se suponen deberían estar allí para representarnos. Para eso nosotros necesitamos hacer una reestructura. Quienes ya vienen representando el socialismo del siglo XXI, y yo creo que en ese sentido muchos ecuatorianos en Venezuela están claros de qué es lo que buscan, sino que no solo el populismo, sino quienes están detrás de ello. Mientras de un lado nosotros proponemos la inversión extranjera, la posibilidad y el desarrollo de oportunidades, del otro lado nos enteramos hace poco que el ELN está financiando esta campaña electoral, con lo cual nos hace dudar completamente de cuáles son las realidades y las verdaderas intenciones de quienes quieren buscar. Por eso te mencionaba que esta elección va a ser fundamental, porque va a ser la batalla entre mantener el modelo político del socialismo del siglo XXI o buscar una oportunidad que permita a nuestro país salir de esos 14 años de desgobierno que lamentablemente nos han llevado a donde estamos. ¿Se aproxima Ecuador a un crecimiento, a una crisis política? ¿Qué podría esperarse del resultado de este domingo 7 de febrero cuando vayan a las urnas? ¿Y en qué podría adelantarse el candidato en este momento, Guillermo Lasso? ¿Un tono más conservador, más liberal en lo económico? Y en cuanto a esto es importante leer lo que puede proponer. Bueno, en ese sentido, si nos mantenemos en el mismo modelo político, yo creo que nada más basta ver la situación que está atravesando Argentina.